cuando nuestra amiga, y no por eso, ahora senadora de la República, Citlali Hernández Mora, me dijo: oye, el lunes es el Día de la Juventud y a mí me encantaría hacer algo con chavos, pero yo quiero que sea algo literario. ¿Qué se te ocurre? Y entonces lo primero que me vino a la mente fue un pasapalabra, ¿no? Y elegí un poco para que tengan una idea cómo se juega con el lenguaje, ¿no? Cómo diferentes personas con diferentes cabezas y formas de trabajar con el lenguaje juegan con él, ¿no? En una cosa de improvisación. ¿Listos? Ok. Necesito jóvenes, 6, si se puede, 3 mujeres, 3 hombres, 6 jóvenes voluntarios. Levanten la mano. ¿Quién dice yo? Ahí hay 2. Ahí hay 2. Véngase para acá arriba. Ahí estoy viendo otras 2 que están riendo. Órale, los de hasta atrás. Hay 2 para atrás, órale. Les pido por favor un aplauso enorme para nuestra rapera Jessie P, que viene desde Catepec a jugar este pasapalabra. Tienes harto joven para escoger. Escoja usted. ¿Listos? Les pido por favor un aplauso enorme para Federico Mastrogiovanni, periodista y escritor. Pase usted a escoger a su joven pareja. Tenemos a nuestro querido booktuber Marquito. Recomienda. Vente para arriba, Marquito. El más aplaudido de todos. Ahora escoge con quién vas a participar. Sí, les pido por favor un aplauso a Citlali Hernández Mora, ahora periodista, y adelante, y les pedimos un aplauso por favor a Oscar de Pablo, para arriba. Hacemos un ejercicio previo. Ahí te va, échame una palabra, Oscar. Masa. Le decían el masa, pero no por lo gordito. Le decían el masa porque cada vez que arrimaba un chingadazo, el que tenía enfrente iba directo al suelo. Era masa con Z. Pero la verdad es que era tan bueno, que no practicaba el deporte del descontón. Él se dedicaba más bien a reparar entuertos. Entonces andaba por la vida de la Ciudad de México, particularmente en la colonia Vallejo, cuando encontraba situaciones conflictivas de abuso del poder, y entonces el masa iba por delante, se paraba y decía: ¿qué traes? Como su imagen era imponente y medía 2 metros con 13 centímetros y era tan cuadrado como el ropero más grande que hayan visto en su vida, el masa imponía respeto. Ahí está. Y ahora he hecho una palabra. Ahora sí, a nuestra compañera rapera, te echo una palabra. Hidroavión. Vamos a hacer el team rapero. Salía yo en mi hidroavión cuando inventé una canción. Y es que si yo hago rap, siempre lo hago con pasión. De mi casa Iztapalapa, para toda mi gente. Cuando iba en mi hidroavión, yo los veía muy de repente. Salí a viajar todo el día, a conocer todo el mundo, para saber de qué se trata y adentrarme en lo profundo. Por eso tenía mi hidroavión, ¿sí? Que lo quería tanto. Y un día lo choqué y eso me provocó llanto, ¿sí? Aquí en el corazón yo siempre lo sentía, porque de día y de noche a veces lo seguía la policía. Era tan vistoso, tan grande y tan bonito. Era lo que había soñado desde que estaba chiquito. Ese era mi hidroavión que tenía en Iztapalapa. Esa es mi casa, la cuna de locos y de muchachas guapas. Muchas gracias. ¡Vámonos! Echa una palabra, Marquitos. ¿Ya sabes cómo se juega? Sí, ellos te dan una palabra y tú cuentas un cuento con esa palabra. ¿Sí? Vale. Échale una palabra, Marquitos. Echa una palabra, Marquitos. Marquitos, México. México es mi hogar y también mi patria. Ahí viví y también voy a morir. Cuando muera espero que mi llanto
se esparcen las flores para regarlas. Bien, ¡Bravo! bien ahí, Marquitos. Ahora, échale una palabra al maestro Igual. Agua. Esta puerta es un puente de agua. Esta puerta abre el espacio y el camino para los que llegan de Centroamérica, para los que llegan de Haití, para los que llegan de las islas caribeñas, para los que llegan de África, para los que llegan de Pakistán. Esta puerta es un puente de agua seca. Es un puente de agua seca porque la puedes cruzar caminando, la puedes cruzar llevándote tus mochilas, tus zapatos, tu ropa encima de la cabeza para que no se moje. Esta puerta de agua es la que une dos mundos y no los separa. Esta puerta de agua es el río Suchiate, en la frontera sur de México. ¿A quién le paso la palabra? La luna, Pasa palabra. la luna es Michoacán y el sol es Tenochtitlan. El sol quiere imponerse sobre la luna, pero los purépechas no se dejan, tienen palabras muy largas y muy raras que no se pueden decir. Entonces el sol, que es Huitzilopochtli, se quiere imponer sobre la luna purépecha, pero llega y le dicen, ¿dónde estoy? Pues estoy empecemos fácil, Querétaro. Órale, Querétaro, y sigue avanzando, y estoy en, y va, ¿qué lugares va llegando? Y va subiendo el número de sílabas hasta que llega a Parangaricutirimícuaro. Y el sol, azteca, imperialista, ¿qué? No se rían, era un imperio, y esta era la capital del imperio era Quimero. Y entonces el sol dice, ¿estoy en dónde? En Parangaricutirimícuaro. Y dice, no, hasta aquí llegué. Y el imperio mexica no llegó a Michoacán, no llegó a los purépechas. Pasa palabra. Paso palabra. Queso. ¿Queso? Queso. ¿Qué es eso? Me pregunto. Algo puede ser un alimento, o puede ser tal vez un objeto, o algo indefinido, algo que puede estar perdido en las profundidades de la conciencia. ¿Qué es eso? Me pregunto. ¿Queso? Bien. Pasa palabra. Pasa palabra. ¿Qué palabra? ¿Y a quién? Quetzal. En el sur de un país llamado México se empiezan a intercambiar las distintas monedas, los pesos, el quetzal y otras monedas, porque se está dando una nueva etapa donde nuestros hermanos sureños se empiezan a ubicar como hermanos sin diferencias, sin barreras, sin importar las diferencias en sus monedas, porque hay elementos comunes, un gran monstruo en el norte llamado Trump y una serie de hermanos que caminan rumbo al norte buscando mejores oportunidades sin entender quizás o a pesar de ello arriesgándose a una ruta donde el monstruo quiere comernos. El quetzal y el peso pasan a menor grado cuando se empiezan a generar diálogos, cuando se empiezan a construir lazos, cuando se empiezan a tejer eso que nos había roto el imperialismo, que no sé si era el sol, pero quizás tenía otra cara en tiempos anteriores, y por eso es que en Centroamérica y en el sur de nuestro país inicia una nueva etapa. Paso palabra a Tania Silla. Silla. La silla, cuando una silla me acuerdo de Silvio Rodríguez por la historia de las sillas, por esta historia que
que Silvio nos cuenta cómo continuamente te invitan a sentarte, te invitan a rendirte, te invitan a parar una lucha que no se debe de dejar y que por siempre se tienen que ir esquivando las sillas. Más palabra. Lluvia. Ya me mataron el chiste de la lluvia, pero bueno, hablando de lluvia, es algo que limpia nuestra ciudad, que la refresca, que la llena, que la regresa a sus orígenes, que era un lago, uno de los más grandes y no solo territorialmente, sino históricamente. La lluvia es necesaria, la lluvia, ¿qué más? Bueno, la lluvia no se está mojando ahorita. Yo siempre hablo de la lluvia en mis rimas. Me gusta hablar de la lluvia, de cómo es una lluvia de ideas para mí. Y bueno, pues ya, pasa palabra. Pasa palabra. ¿Qué será? No, calles. Calles, gracias hermana de Ecatepec. Justamente en las calles de Ecatepec, de donde vengo yo, su servidor, conoce una pequeña historia de dos personas las cuales utilizaban una de las calles de San Cristóbal Centro. En San Cristóbal Centro se desarrollaba una de las historias las cuales conducían a conocer un poquito más de ese corazón de Ecatepec y justamente de México. Ahí están los restos de José María Morelos y Pavón y era un lugar de encuentro para estas dos personas y que posteriormente llegaron a ser historiadores y de esos buenos historiadores pasaron esa de generación a generación en sus alumnos. Palabra. Pasa palabra. Aguacate. ¿Qué? Aguacate. Yo voy. Aguacate. En el momento en que se tiró por la ventana del piso 22, venía pensando en puras tonterías. Decía aguacate con hueso, sin hueso, aguacate con hueso, sin hueso. Claro, para llegar al piso 13, uno que lo vio caer le dijo, ¿qué traes? Y contestó, por ahora bien. Pero en el momento de estrellarse, no se estrelló como si fuera aguacate con huesos ni con huesos, se estrelló parejito. Paso palabra. Velocidad. Órale, Marquitos, velocidad. La velocidad fue algo con el don de que nosotros nacimos. La velocidad hace que podamos correr y que podamos pensar rápido. O sea, si como ahorita te dicen 3, 2, debes pensar rápido para hacer las cosas. Pasa palabra. Pasa palabra. Autos. Los autos pareciera que hacen que nos movamos más rápido, pero también hacen que esta ciudad se detenga y que esta ciudad esté llena de caos. Los autos, cuando hablamos en particular de ellos, solamente demuestran como este complejo de individualismo para movernos rápido, aunque ocupemos 10 veces más espacio de lo que ocupamos caminando o 5 veces más espacio del que ocupamos ocupando bicicletas. Los autos, a los autos les debemos el caos en la Ciudad de México. Que propongo una variación del pasapalabra, que es, vamos a hacer una historia juntos. Entonces, no pasas palabra, pasas historia. O sea, alguien la empieza y la pasa. ¿Va? Oscar, arranca una historia. Y se me ocurre un juego. O sea, que los juegos ayudan a destrabarnos la cosa, ¿no? Entonces te dicen una palabra y tú usas no la acepción normal, no la acepción que todo el mundo esperaba, sino otra acepción. O sea, otra manera de usar la palabra. Sí, que no sea la obvia. Por ejemplo, calles, dijeron, ¿no? Y entonces, calles es un verbo. Plutarco Elías. Plutarco Elías Calles, por ejemplo, pero también es un verbo. Entonces te dicen que
calles, te dicen que te calles, le dicen a las calles, le dicen que se callen, te dicen que te calles y las calles no se callan. Cosas así, ¿no? Yo sigo. Porque las calles no se callan porque están mudas. Si las dejáramos hablar, contarían historias maravillosas. Como por ejemplo, la historia de Ramón Ramírez Rubial, que nació en la Colonia del Valle, vivió en la Colonia del Valle y nunca salió de la Colonia del Valle. Vivió encerrado en un departamento, tiraba por la ventana una caja con un mecate y en la lonchería de abajo le ponían 2 jarritos de tamarindo, una torta y volvía a jalar. Vivía con una beca que era una herencia que le había dejado su mamá. Perro. Y siguen la historia. Ramón Ramírez Rubiales. Ramón Ramírez Rubiales, que vivía en la del Valle, tenía un perro. Este perro se llamaba Jacinto. Jacinto era un perrito muy feliz que vivía con Ramón en la del Valle. Pues como a su dueño nunca le gustaba salir a la calle, lo que hacía era jugar dentro de su casa con su dueño, y con las botellitas que compraba los refrescos su dueño, pues con ellos se entretenía. El perrito era muy flacuchito, no le daban de comer porque pues nadie quería salir a la tienda a comprarle su comida, porque Ramón Ramírez nunca le gustaba salir de su casa. Cuando Ramón empezó a acariciarles, se dio cuenta que Jacinto y Eloísa traían un acompañante, que era un gallo. Y se preguntó, ¿qué demonios hace un gallo en la Colonia del Valle? ¿Dónde voy a poner al gallo si primero tenía nada más a el perro, ahora a Jacinto, después llegó Eloísa y ahora además tengo un gallo? Entonces decidió abrir el piso de su casa porque no tenía jardín, porque nunca quiso cambiarse a otra colonia, quiso estar en la del Valle. Abrió uno de los mosaicos del piso de su casa para que el gallo se quedara en la tierra y tuviera un lugar que empezara a adecuarlo para él. Entonces ahora tenía la casa del Valle con un hoyo en la tierra donde vivía el gallo, con Jacinto y con Eloísa, y paso palabra, tesoro. Bueno, pues entonces cuando Ramiro se le ocurrió levantar ese pedazo de mosaico para poder tener al gallo, empezó a rascar porque pues solamente con quitar el mosaico no bastaba para que el gallo pudiera vivir, entonces necesitaba más espacio ese gallo. Comenzó a rascar y con ayuda de los perritos, de Jacinto y de Eloísa, entre los tres empezaron a armar pues el guateque para abrir la tierra y poder tener un hogar para el nuevo integrante de la familia. Debajo de los mosaicos en las colonias del Valle hay tierra, en un 6º piso. A eso iba. Es que vivían arriba de Galloso, es que era el Galloso de Félix Cuevas. Pues resulta que en ese chance pues fue justo lo que se preguntaba Ramiro. Entonces encontró pues una tubería y al lado de esa tubería se encontró otro objeto todavía más duro que esa tubería. Con miedo de seguir picando, decidieron pues ver de qué se trataba y dejaron de picar. Y fue entonces cuando hallaron un tesoro. Podía tratarse de una pequeña cajita. Bueno, se trataba de una cajita. Corregimos. Se trataba de una cajita. Era una cajita pequeña, adornada de platería, y tenía algunos detalles que llamaron la atención de Ramiro. Y paso palabra. Ramiro, hay un salto, que es ¿a qué horas descubrió Ramiro que los dos habían abierto en el hoyo del gallo, habían encontrado una caja de plata? Entonces hay que rellenar el hoyo. Sorpresa, no, la fácil, vamos por la fácil. Sorpresa. Es que 84 años antes había llegado en un barco procedente de Nápoles un hombre que escapaba de la ley. Se llamaba Mario Arturo, pero todos le decían Gennaro. Había llegado buscando fortuna. No sabemos de qué estaba escapando. Hay voces que dicen que había matado un primo suyo y lo había encontrado en la cama con su esposa.
Pero Gennaro llegó a México, en el Golfo de Veracruz, 84 años antes, buscando fortuna e intentando, digamos, armar una vida nueva. Cambió de nombre. En México se llamó Gennaro y decidió al principio buscar tesoros en el estado de Veracruz, pero le dijeron que en la Ciudad de México, en varias colonias que se estaban construyendo, había más posibilidad de desaparecer y de encontrar la forma de hacerse rico. Y fue cuando llegó a la Colonia del Valle, después de vivir en varios lugares de la ciudad. Hace 84 años no había Colonia del Valle. Pues se la estaban construyendo. No. Y aparte no dijimos cuándo empieza esa historia. Ah, bueno. 84 años, los años 30. ¿No? ¿Cuándo empezó nuestra historia? La Colonia del Valle es de la ampliación del DF de los 40. Ah, pues más 84. 122 años. Exactamente. No, menos 84. O sea, tenía 44 años. No, de es que haber la llegado. historia, es que nunca dijimos cuándo ocurre la historia del gallo. Ah, es cierto, tienen verdad. Entonces hace 84 años estaban construyendo la Colonia del Valle. Es fantástica. A ver, No, pero en una historia todo puede suceder. en una historia todo puede suceder. Perdón, Entonces, pero aquí los perros hablan. La Colonia del Valle puede estar construida hace 200 años. He got the point. La palabra sorpresa. Entonces, Tenochtitlán del Valle. Entonces, el Gennaro de nuestra historia empezó a trabajar en la construcción del edificio y todo lo que tenía, como no confiaba en nadie, decidió esconderlo en una cajita plateada que llevaba desde su casa, y todos sus bienes los metió ahí, sobre todo un reloj de oro que le había regalado su papá. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa? Cuando 84 años después descubrieron esta cajita plateada en el departamento. Los perros y el gallo. Los perros y el gallo en el departamento de la del Valle. ¿Y qué hizo Ramón? No, yo pensé que lo Que que había no está entregado- muerto. Yo pensé que los perros son los que habían encontrado el tesoro. Bueno, entonces Ramón había encontrado ya el tesoro, lo que le servía para poderse casar con su enamorada, que se llamaba Rosita. Ah, Que ya pues no se- que vivía solo toda su vida y nunca Por salía. eso, pero pues tenía una enamorada, tenía su detalle. ¿Por qué tenía que ser soltero? En el piso de arriba. Por eso Sí, no ella salía vi- del ella vivía- edificio. ella Por vivía internet. ahí. Ella vivía ahí, él la miraba de lejos, pero pues no se animaba a hablarle, pero porque no tenía dinero. Entonces, de repente ya encontró el tesoro que estaba escondido ahí, dijo, ya tengo pues dinero para mantenerla, para pedirle en matrimonio. Y entonces así fue como Ramón se armó de valor, se acercó a Rosita, le pidió matrimonio. Ella le dijo que tenían que ir a su pueblo porque tenía que hablar con sus papás. Ella era la muchacha que vivía en la casa de arriba, la muchacha que trabajaba en la casa de arriba, entonces vivía sola, ¿no? Pero tenía sus papás que vivían en pueblo. Entonces, pues se fueron al pueblo, hablaron con los papás, la pidió en matrimonio, como se acostumbra, y bueno, pues a los 2 meses se casaron. Para los 9 meses después tuvieron la sorpresa de que pues ya habían encargado bebé y ya habían tenido otro niño al que también le pusieron Ramón. ¿Y también lo metieron en la casa de la Colonia del Valle? No, porque como ya tenían un poco más de dinero, se fueron a vivir a otra colonia Pero más chida. Ramón, no, Ramón no salía de ahí por algo que no sabemos. Y Porque sí, estaba obsesionado con la cajita. O sea, había la leyenda de que... No, pero de antes. Pero Oscar. había la leyenda de que le dijo el dueño original del departamento había dejado la leyenda. Nunca te vayas Nunca te vayas de ahí, hijo mío. Le dijo el Nunca te vayas porque serás de ahí, rico. nunca te vayas de ahí porque si no va a ser tu ruina. Entonces, si te sales tú de vivir de aquí, entonces ya. Pero ya era su ruina, llevaba años viviendo en la del Valle. No, a lo porque güey. ya había mejorado, ya tenía mujer, ya tenía un espera, bebé. momento. Si mejoró es que vio al psiquiatra. En la Colonia del Valle hay un chingo de psiquiatras que le dijo, Ramón, tienes que salir. Pero ¿qué dijeron los perros y el gallo cuando Ramón dijo,
el tesoro es mío. Dijo, no, ni madres, ¿quiénes lo encontramos? Ay, ¿qué dijeron el perro y el gallo? ¿Qué dijeron el perro y el gallo? Ramón tenía, hay que decir, un sueño que había venido postergando desde que tenía un perro, pero no podía llevarlo a cabo por falta de medios, que era operar al perro. Pero ahora el perro ya estaba casado con Eloísa. Dejo la palabra drama. Drama. Y el drama llegó con Ramón Rosita. Antes de la operación de su perro, se dieron cuenta que la perrita ya estaba encargada. Embarazada. Ya estaba preñada. Entonces, justamente al ver que fueron a un médico veterinario, el veterinario revisó a la perrita y se dio cuenta que no solamente era un perrito, sino que eran 8 perritos. Esto le dio un drama en la vida de esta nueva pareja y estas 2 mascotas. El gallo se le había ocurrido, ¿por qué no ocupamos el tesoro para hacer un negocio? Y de una u otra manera tener una familia próspera, feliz, y con la cual pues también puede ser una oportunidad de todos. Entonces de ahí a que pensaron y repensaron, y hasta que se dieron de nuevo cuenta que la Ciudad de México necesitaba precisamente vida la cual se estaba gestando en la esposa de Ramiro, en la pancita de la perrita, y decidieron emprender un negocio de plantas. ¿De qué? De plantas. ¿De clases? No, de plantas. ¿De plata? Plantas. De plantas, en un 7º piso en la Colonia del Valle. De plantas de los pies, porque era ortopedista. Hay un perro A ver, hablando. La historia pueden desestructurar, pero hay que tener una cierta coherencia. ¿Quién chingados pone un negocio de plantas en un 7º piso? Bien. Aprovecharon que Rosita vivía en la azotea para poner un negocio de plantas raras. ¿Y el psiquiatra? ¿Era el que las vendía o qué? El problema cuando vas construyendo es que vas creando trampas y la coherencia del relato es la clave. O sea, tú creas la trampa y te fregaste. Hay que mantener la coherencia del relato. Dice Marquitos que está siendo demasiado complicado, ¿no? Ya lo estamos volviendo muy complicado. ¿O va bien? Era un poquito complicado, pero no tan complicado. Sí le estoy entendiendo la historia. Ok. Ahorita le damos cierre. Y entonces, el psiquiatra que, bueno, para esto, el perro, la gallina, el gallo, la otra perra le dijeron a Ramón, no se vale que tú vayas a poner un negocio de plantas con el tesoro de Genaro que nosotros descubrimos. Lo que tienes que poner es una tienda de comida para animales, ¿no? Porque basta ya de que estemos pasando hambre por tu culpa de estar aquí encerrado todo el día. Y entonces Ramón negoció y hizo en su departamento un negocio de plantas en la azotea y un negocio de comida para animales, que era de autoconsumo, porque no vendía gran cosa, se lo comían todo el gallo y los 2 perros, más la perra que estaba a punto de nacer. Conflicto era, ¿no? El conflicto es que el gallo decía, yo quiero gallina, porque aquí todo el mundo se empareja y yo no, y el psiquiatra dijo, yo quiero pareja. Y entonces ya eran... ¿Quién dijo? Yo te digo, era una pregunta. Se puede todo. A lo mejor acabaron juntos el psiquiatra y el gallo. Aceptemos que todo puede suceder en la Colonia del Valle, ¿no? El psiquiatra y el gallo tenían una relación amorosa clandestina. Era clandestina porque las reglas del psicoanálisis... O sea, no permiten con gallos. ¿No? Pero el psicoanálisis, o sea, solo por razones profesionales. Era un psiquiatra heterodoxo. Es que era lacaniano. Bien. Soy un gallo que vive en no sé dónde porque todo se me está tergiversando. Me han traído como comida. Ese es el drama de mi vida. Y ahora que estoy siendo devorado por estas personalidades que se dicen humanas, yo me convierto en ellos y estoy recibiendo informaciones de lo más loco. Estoy oyendo de psiquiatras, estoy oyendo de perros, estoy oyendo de rasquidos. No sé qué es lo que estoy pasando, pero me estoy convirtiendo en humano porque me están ingiriendo, ya que me trajeron a esta tienda donde se vende comida de autoconsumo. Así es. Y en esos momentos sonó el timbre. Es fundamental. Entonces
Ramiro, que siempre se espantaba del contacto con el exterior y era aislado, abrió la puerta y dijo, buenas tardes, y había una señorita chaparrita, medio bizcocha, que le dijo, muy buenas tardes, soy la delegada del PRI en la Colonia del Valle y ando reclutando voluntarios porque ya estamos hechos un pinche cascajo, ya somos como 10 en toda la Colonia del Valle. Son panistas, ¿no? En la del Valle. Por eso el del PRI le iba de la tiznada. Y entonces Ramón dijo, pues órale, habla con el gallo, con el psiquiatra y con el perro. Cierra, Marquitos. ¿Cómo terminó la historia? ¿Bien o mal? El gallo no era tan inteligente. Estaba aprendiendo poco a poco, pero como él encontró la caja y también el perro, cuando fue en secreto a la casa, agarró la caja, la tiró, hizo un hoyo con su pico y ahí fue a agarrar pétalos y los puso en la caja para que allí los animalitos, para que el perrito y él pudieran comer pétalos y no les daban comida. Y terminó que el hombre, viendo su desesperación, por fin salió y les compró comida. Cerramos en primera persona. En primera persona es fácil, y entonces cuando yo iba pasando por la calle Luz Aviñón, del cielo cayó un reloj y una caja, y entonces es el reloj que tengo aquí, que ustedes pueden ver, que dice, querido Luciano, no, querido Genaro, hasta siempre. Hace unos días nos tocó, Paco y yo nos divertimos muchísimo con una señora que había puesto cuáles eran las palabras que sus niños decían mal de chiquitos, ¿no? Y que les dolía muchísimo que ya las fueran a decir bien, ¿no? Porque eran más bonitas, más bonita la versión del niño. Por ejemplo, najazazoria. La najazazoria, perdón, pero es más bonito que zanahoria. Tiene su dificultad, es grado 3, ¿no? Pero najazazoria. Los helicópteros, y había muchos, ¿no? Y entre ellos había uno muy bonito de un niño que llevaba jugando con el microondas hasta que la mamá le dijo, ya, deja en paz el microondas. Pues no es tu microondas, es de todos. Lo cual tiene toda la razón, ¿no? O sea, perdón, pero punto para el niño. Entonces, a mí la que me gusta es el mombligo. Oye, mamá, te está saliendo pelusa en el mombligo. Está padrísimo. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes me dijera cómo se debería de decir una palabra que les guste. Que empiecen, a ver, les tocó de aquel lado. Adelante. Paso. Palabra. Es que yo ya la tengo, una que me gustaba de mi hijo y nunca lo corregí, nunca lo corrijo porque hasta que la pierda, todavía tiene una o dos que se equivoca, pero una que decía era estuata en lugar de estatua y me gustaba mucho. La estuata, nunca lo corregí, pero ya la dice bien. A mí me gusta el elevador, suena muy bonito. El elevador, pues órale. La que yo crecí desde chico fue en vez de decir gelatina, jaletina. Jaletina. Por allá. Pero esa es una... Se usaba. Se usaba, ¿no? Una generación entera que usó Jaleti. Y de hecho hay la calle Gelati y le decían Jaleti. No se dice Gelati, se dice Jaleti. Pues yo no recuerdo muy bien, pero yo tenía una amiguita que en vez de decir policía, decía la capucía. Así, la capucía. La capucía. Así es, en vez de policía, claro. A ver, Jess. Pues yo me acuerdo cuando éramos niños, mi hermano decía, en lugar de decir periódico, decía el periódico. El periódico. El periódico, y a mí me daba mucha risa porque decía el periódico o el periódico. Yo.
Yo me acuerdo que cuando era muy chiquito, en vez no podía decir la R, entonces decía Fedocadil, o sea, con D, todo lo que fuera R, decía D. Y después pensaba que, ¿por qué decir R? Si era como muy... La R es muy violenta, decía yo. Hay que hacer un uso de la boca muy violento para decir la R, decía yo. Es mejor la D. Cambiemos todas las D por todas las R's por D, ¿no? Fedocadil. Yo tengo una que Cigado. te va a encantar. Yo de chica no podía decir revolución, decía devolución. Devolución. Y entonces en casa de mi abuelo decía, y siempre que brindaba, decía salud y revolución social. Y yo decía salud y devolución social. Perdón, está muy claro que nos devuelvan todo lo que se han robado, ¿no? ¿Están todos de acuerdo que se acepta devolución social? Y quedaba... A ver, ¿Tienes una palabra rara, Marquitos? Sí. Motosear. Motosear. ¿Qué tal, andar en moto? ¿Motosear? ¿Motocial? ¿Motosear? Motosear, andar en moto. ¿Es un verbo? Motosear. Motosear es andar en moto. En moto, claro, motosear. Bien, esa es buena. 2 puntos para motosear. Los que andan por ahí motoseando, que se bajen de la moto. O que se bajen motos de la moto. A ver, chicas. Bueno, una vez me llevé a mi sobrino a la tienda y tenía como 2, 3 años y pues no sabía hablar. Y me decía, pego agua a Atena. Y yo así, ¿qué? ¿Por qué le pegaste a Atenas? ¿Quién es Atenas? ¿Por qué le pegas a Atenas? No, Atena. Llegué a la casa de mi abuela, estaba su mamá, se puso a llorar y le dijo que no le había comprado algo de la tienda. Entonces me quedo con, pego agua a Atena. Me enojaba mucho que un niño que tocaba un instrumento de viento, metal, siempre me interrumpía con su instrumento y pues la flauta suena muy, muy bajito. Y me enojaba y decía, es que el niño de la trompeta no me deja tocar la flauta. Entonces, y sí, se me dificultaba mucho decir trompeta y no trompetra. Teníamos una amiga dominicana, ¿no? Que decía, pásame la bolsa de comésticos. Mira que es difícil, ¿eh? Y luego cuando llega a México, le decían... Tabasco, y decía, no gracias, no fusmo. Me parece bellísimo. ¿Cómo es? ¿A dónde va este camión, compañero? Señor, este camión va a Tacuba. ¿Hasta allá? Hasta allá, exacto. Bien, el ejercicio del pasapalabra es un ejercicio de imaginación, pero te plantean los problemas de contar una historia, los problemas de coherencia temporal del momento. Y te plantea problemas que enseguida vas notando, que es, cuando haces crecer una historia, necesitas dar información. Información sobre el personaje, información sobre el lugar donde vive, información sobre la historia. Entonces tienes que de repente detener el hilo de la narración para incorporar información. Es un ejercicio muy sano para todos aquellos que presentan escribir cartas, aunque sea cartas a su novia, para darle coherencia. El lenguaje es coherencia narrativa. Entonces, hay un mecanismo en el proceso de la escritura muy divertido y muy apasionante, que es, uno escribe los libros de principio a fin, pero luego los escribe de fin a principio para ajustarlos. O sea, que el que fue zurdo en la página 32 no dispare con la mano derecha en la página 77. Que la esquina de las calles que no hacen esquina, etcétera. Pero no solo, ajustarlos dramáticamente, la tensión. Entonces, escribes de ida y vuelta, de regreso, de ida y vuelta de nuevo, de regreso de nuevo, 3 o 4 veces un libro para encontrar los ajustes dramáticos, la coherencia, la atmósfera, los climas, la historia, etcétera. En ese sentido, uno hace pasapalabra todo el rato. Entonces espero que hayan gozado este experimento. Agradecemos al más joven y al más viejo, que soy yo, porque soy más viejo que Federico. Poquito su intervención en este pasapalabras, y Marina va a traer regalos. Pero ustedes tienen que decidir. No, pues no. Todos. Los invitados no, porque ya.
No, ellos sí. O sea, los famosos no. Los que trabajaron sí. No, Chile, que no. Vinimos a trabajar, que nos den regalo. Por cierto, para este juego, uno de los libros que utilicé fue el libro La imaginación de Edmundo Valadez. Y si no lo han visto, échenle un ojo. Casualmente es uno de los libros favoritos para muchísimos escritores que de pronto se les atora, ¿no? Y no saben para dónde. Es uno de los, digamos, casi como el I Ching ¿no? De la destrabada. Un laxante mental. Ándale, exactamente. Y a los que no le alcance de regalo está de oferta en el fondo 49.50. Sí, y nuestra chica del fondo que estaba por aquí enfrente, ahí merengues, trae este libro. Porque los libros en el fondo no son tan caros. Esa era la prueba.